glándulas salivales, con eso un poco que acabaríamos casi todos los temas de cabeza y cuello. Sin embargo, siempre pensando en el médico, que es lo que debe decir frente a las patologías que se presentan en el área, es que es necesario darle un repasito a todo lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Nuevamente hablamos que cuando se trata de ver patologías, de ver enfermedades, de ver pacientes, debemos tener siempre en consenso, debemos saber un poco de anatomía. Entonces, cuando hablamos de anatomía grande, hablamos de el conocimiento en este caso, de las glándulas, ¿verdad? Las glándulas parótidas son glándulas salivales mayores y que no solo son, eh, como les digo, una sola, la parótida, una glándula salival, sino más bien son tres glándulas, una glándula parótida, una glándula submaxilar y una glándula sublingual, que serían las tres glándulas importantes o glándulas mayores que por supuesto, dentro de la producción de patología en el paciente, va a producir serios trastornos, ¿no? Por ejemplo, en la parótida se presentan adenomas, aumentos de volumen en la glándula, y esto va a causar un adenoma, un aumento de volumen, dependiendo de qué tipo de consistencia tenga, va a causar serios trastornos. Y si ustedes se dan cuenta y ven este adenoma, por ejemplo, no sé si se logra ver, ¿están viendo? Sí. El ejemplo que les muestro en esta diapositiva es que esta glándula está viéndose afectada por un adenoma pleomorfo, ¿no? Que además de estar extrañamente en el lugar, que es habitual su presencia también, su patología, envuelve al nervio, vean cómo envuelve al nervio, el nervio facial en este caso. Recuerden que anatómicamente la glándula parótida envuelve o protege al nervio una vez salido de la región petrosa o del trasfondo de la fosa auditiva, ¿verdad? Sale el nervio y se distribuye en la cara. Y esta es la que da los movimientos propios de la cara. Eso quiere decir que es un nervio muy importante porque va a dar los movimientos de la mímica, o en este caso puede paralizar a algunos y provocando serios trastornos como es una parálisis facial, ¿verdad? Que es muy, bueno, nadie la quisiera tener, nadie la quisiera padecer, ¿verdad? Entonces ahí está, es la glándula parótida con su patología que puede afectar este nervio. Entonces, como médico uno tiene que saber que existe esta patología y que puede estar causando ese trastorno, ¿verdad? Claro, su tratamiento es quirúrgico, pero en el momento quirúrgico hay que tener el especial cuidado de no llevarse la rama nerviosa, ¿no es cierto?, dentro de esta patología. Entonces, cuando hablamos de las glándulas salivales mayores, que son esas, las que hemos mencionado, glándula parótida, glándula sublingual y glándula submaxilar. Entonces, son 6 glándulas mayores que se encuentran en el territorio de cabeza y cuello y que definitivamente es las que dan una serie de patologías que vamos a mencionar. Obviamente que no son las únicas glándulas, son las principales glándulas mayores. Estas, cada una tiene unas funciones diferentes que vamos a ir viendo en la clase. Sin embargo, además de las glándulas mayores, tenemos glándulas accesorias, que son los que nos dan la humedad en toda la cavidad bucal en este caso. Bien, dentro de sus generalidades, las glándulas mayores, como les mencionaba, parótida, submaxilar y sublingual, son glándulas importantes y que se denominan glándulas salivales mayores. Se van a acordar que la parótida da parotiditis, por ejemplo, ¿no es cierto? Principalmente en niños. Entonces, de ahí la importancia del conocimiento de estas glándulas para los médicos, ¿verdad? Importante que un médico general sepa toda esta patología, porque de lo contrario estaría desconociendo lo que es la medicina, ¿verdad? Bien, además existen glándulas menores, labiales, palatinas, malares, retromalares, y obviamente todas estas glándulas
en su fisiología, como la ven acá, tienen un mecanismo de función muy importante que está involucrado inclusive el sistema nervioso central, ¿verdad? Que esta nos va a dar, diremos, la autonomía. A las glándulas salivales no le podemos decir, no vayas a secretar saliva, ¿verdad? Son autónomas. El cerebro está controlando eso y que permite que la secreción salival vaya a secretar de acuerdo a las funciones que cada una de ellas tiene, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos principalmente de las funciones, vamos a hablar una de las principales funciones que es la secreción de saliva, ¿verdad? La secreción de saliva, como ustedes saben, cumple una función digestiva, protege y lubrica los tejidos blandos, de mantenimiento e integridad de mucosas, baja solubilidad, alta viscosidad y alta adhesividad. También dentro de las funciones salivales presentan reparación de los tejidos blandos, mantenimiento del equilibrio ecológico y produce una función excretora. Recuerden que hemos hablado, creo, en infectología, viendo que son mecanismos de defensa naturales, ¿no? Ingresa algo a través de la vía oral y nosotros podemos enmascarar en la saliva y podemos excretar, botar, ¿verdad? Entonces, es una de las funciones importantes. Su composición de la saliva, 96% de agua, tiene composición del resto de moco, iones, sustancias orgánicas y principalmente enzimas digestivas, como la amilasa salival o tialina, la galactosidasa y la lisosima. Además, presencia de globulina y proteína R. Vean la composición importante de lo que corresponde a una función importante de la glándula salival, de las glándulas salivales en este caso. Cada una da diferente secreción. En el cuadrito vemos la glándula parótida, que es bastante amplia, si diríamos yo, desde el pabellón auricular casi hasta la región subángulo-mandibular, o sea, está en esta esquina. La glándula submaxilar, que está casi por debajo del hueso maxilar, ¿no es cierto? Que tiene un conducto, vean, que permite la salida de la secreción salival que tiene esta glándula. La parótida tiene otro conducto, el conducto de esteno, que permite la salida de saliva hacia la cavidad bucal. Afortunadamente, todos van a la cavidad bucal porque es el primer bolo de la alimentación, ¿verdad? Entonces, esta es la glándula submaxilar y esta es la glándula sublingual que está prácticamente apoyada, ¿no es cierto?, en el piso de la boca o bajo la lengua, como quien dice. Son glándulas salivales. Se deben acordar por anatomía la presencia de estas glándulas. Entonces, parótida, submaxilar y sublingual. Muy importante en su reconocimiento anatómico y sus funciones cuando uno hace el examen clínico, ¿no es cierto? La parótida está en la región preauricular, la submaxilar está dentro de la boca o por delante de la lengua, y la sublingual debajo de la lengua o por debajo del mentón o del maxilar, ¿verdad? Que más o menos podemos tocar de esta manera. ¿Qué estudios complementarios pedimos para evidenciar alguna de las patologías que vamos a mencionar? Son radiografías, cialografías, cialometría, análisis de saliva, resorción del medio de contraste y finalmente una biopsia. Esos son los exámenes complementarios para permitir valorar una glándula salival. Dentro de las patologías causadas por las glándulas encontramos malformaciones tumorales, alteraciones funcionales como ser cialorrea, serostomía y las obstrucciones. Dentro de las tumorales hemos visto la primera diapositiva es un tumor, ¿no? El adenoma es un tumor de glándula salival. Cialorrea, aumento de secreción salival. Serostomía, no hay secreción salival. En el síndrome de Sjögren, por ejemplo, de Sjögren, lo que va a ocurrir es que
todas las glándulas, incluso las lagrimales, no van a estar en función, ¿no es cierto? Hay síndromes que provocan serostomía, ¿verdad? Pero por otras funciones. Obstrucciones, estos conductos que hemos mencionado, que les he mostrado, tienden a obstruirse por una calcificación y que esto también provoca una alteración dentro de sus funciones, ¿verdad? Y finalmente la hipertrofia glandular, que sería eh, dentro de las patologías las más importantes que se pueden reconocer. La hipertrofia glandular, que es la que la vamos a mencionar, es porque en realidad esta provoca deficiencias nutricionales, alteraciones hormonales, alteraciones metabólicas y otras. Dentro de las nutricionales, avitaminosis, A, pelagra, beriberi y desnutrición, ¿no? La hipertrofia glandular de las glándulas entonces puede causar estas alteraciones. Y dentro de las alteraciones hormonales, diabetes, mellitus, atrofia. Un paciente diabético, por ejemplo, nos puede presentar una hipertrofia glandular, una atrofia testicular. Ustedes se acuerdan, en algún lugar de fisiología también se habla que provoca la inflamación de la glándula parótida, de la parotiditis. ¿No es cierto? En niños provoca pues justamente atrofia testicular, provoca una epididimitis, etcétera. Entonces, todos esos detalles están relacionados a la hipertrofia glandular. Menopausia, embarazo, lactancia, alteraciones metabólicas en enfermedad celíaca, obesidad, disentería, cerros. Entonces, no, muy importante que existen otras patologías, aquí está el síndrome de Sjögren y leucemia, otras patologías que van a ir a causar una atrofia glandular, ¿verdad? Entonces, la relación que tienen las glándulas salivales son importantes porque tenemos varias patologías que descartar en su alteración, ¿verdad? No se olviden de ese detalle. No solo podemos encontrar una parotiditis por inflamación, sino tiene otras patologías más. Dentro de la formación de quistes salivales, en este caso, nosotros reconocemos uno que es importante y muy común en la gente, en los pacientes, seguramente alguna vez les ha pasado, una, una bolita en el labio, una lesión como qué sé yo, un aumento de volumen, una bolita, no sé, ¿no? Para nosotros se denomina mucocele por retención o por extravasación. Vean, este es por retención porque se tapa la salida de una glándula salival menor, ¿no es cierto? Esta es una glándula salival menor. Se tapa el conductito que está permitiendo salir la salida de este. ¿Se ve el esquemita? Con este esquema tenemos que entender todas las glándulas, ¿verdad? ¿Están vivos o han dejado encendidas sus máquinas? Ya. Sí, Esta es una, doctor. ya. Esta es una glandulita, una glándula salival menor. Su salida de esa glandulita es este conducto y ocurre en miles de lugares esto mismo, ¿verdad? Cuando se obstruye este conductito, provoca este aumento de volumen. Y claro, como está aumentado de volumen, se va a extravasar, va a salir hacia afuera y vamos a pensar que se trata de otro tipo de lesión. O lo mismo, como en este caso, esta glandulita ha sido, generalmente es por extravasaciones, porque ha habido un trauma, ha habido un golpe, o le han mordido el labio a alguien, o alguna cosa ha pasado, la glándula salival menor se obstruye, el conductito se obstruye y empieza a aumentar de volumen, ¿cierto? La mayoría de las veces el tratamiento es quirúrgico en todas las glandulitas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Retirar este quistecito y retirar la glándula, porque si retiramos el quiste, le estamos quitando el conductito. Ese conductito es el que, si esta glandulita no tiene conducto y lo dejamos ahí, va a seguir haciendo una función, porque es una función autónoma, y claro, va a seguir causando problemas, va a seguir haciendo desastres. ¿Se entiende, verdad? Este es un cuadrito para todo. Estamos dando la idea a todo, ¿no es cierto? Tiene un conductito, hemos dicho. Cada glándula tiene un conductito
y las mayores tienen unos conductazos, como se dice vulgarmente, ¿verdad? ¿Y qué encontramos en boca? Se van a acordar estas lesiones, ¿no es cierto? A esto llamamos mucocele, obstrucción de una glandulita. Cuando es en el piso, van a ver aumento de volumen. De ahí es que alguna vez recibimos algún paciente con transferencia en el hospital y no saben qué es este aumento de volumen, ni siquiera se imaginan. Hay médicos que de repente pasan por alto este tipo de patologías y cuando mandan sus patologías dicen que se trata de un tumor o se trata de otro tipo de lesiones, ¿no? Ni siquiera la mencionan a la glándula salival, que es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, existe generalmente esta lesión por trauma, ¿no es cierto? Es un, es una glándula que se ha retenido, se ha provocado un quistecito, ¿no? Y que esta generalmente es provocada por un trauma, lo más importante. ¿Cuál es su tratamiento cuando llega a la consulta? Es la extirpación de esa glándula. Vean cómo está. Un pequeño corte en la mucosa, muy superficial, vean, acuérdense del dibujito, esto es lo mismo, ¿verdad? Entonces, sin lesionar el resto de las paredes, por divulsión va saliendo hacia afuera, ¿no es cierto? Por divulsión. Ojalá pudiéramos ver en la práctica, eso es bonito, ahí está una glándula salival menor. No estamos hablando de la parótida sublingual ni submaxilar, ¿verdad? Es una glándula salival menor que se comporta así, ¿verdad? Y ahí está cómo termina de salir. Es el tratamiento quirúrgico en la mayoría de las glándulas, ¿verdad? Termina de salir, es lo que hemos visto en el dibujito, exactamente lo que hemos visto en el dibujito. ¿Está claro? Sí, doctor. Eso. Bien. Bueno, la sutura también se debe tener especial cuidado con la sutura. No se olviden de que alrededor de esta glándula existen más ¿Cómo, doctor? glándulas salivales accesorias, ¿verdad? Sí, sí. ¿Alguien habló? Bien. Existen alrededor, lo que les mencionaba, más glándulas salivales, por eso la sutura debe ser cuidadosamente realizada solo en el epitelio superficial. No se olviden que si agarran otra glándula, la van a comprimir y obviamente vamos a hacer una cadena, ¿verdad? Atrapamos otro conducto y otro conducto se va a inflamar. O sea, ese es un cuidado que no he visto en algunos cirujanos, inclusive en alguna clínica famosa ocurrió eso recientemente el año Sí, pasado, doctor. ¿sí? No, nadie. Ah, ya, perfecto. Que le hicieron sí, el retiro del mucosele, pero al suturar, le suturaron otra glándula más y el paciente vino con otro aumento de volumen mayor inclusive al que tenía, ¿no? Entonces, tener especial cuidado de ese detallito. Cuando hablamos de otra glándula, de una glándula mayor, hemos hablado de una glándula menor, como en general, ¿verdad? Glándulas menores que se presentan en toda la cavidad, como hemos visto, son glándulas menores. En cambio, una glándula mayor que se presenta es una patología que se denomina ránula, porque los autores han aparentado a la panza de una rana, por eso se llama ránula. ¿Se acuerdan que la rana cuando está paradita empieza a mover su cuello, etcétera? Parece que ese denominativo le han puesto porque aparenta una panza de rana, ránula. Es nada más que se ha retenido el conducto salival de esta glándula, se ha obstruido, ¿no es cierto? Y ha aumentado de volumen con presencia de la saliva. No tiene por dónde salir y hace esto, una ránula se llama, ¿ya? Al extremo que algunas veces yo he visto casos en donde la obstrucción de la vía aérea ha sido importante. Esta ránula ha crecido, ha aumentado tal tamaño que la lengua la ha desplazado hacia la parte posterior, obstruyendo la vía aérea. Entonces, importante reconocer este tipo de patologías. ¿Qué enfermedades encontramos? Hablamos de una en general, ¿verdad? Hemos hablado de una menor y de una mayor, que eso es para todas, ¿verdad?
¿Qué enfermedades inflamatorias encontramos las más significativas? La cialadenitis. La cialadenitis, la parotiditis viral o epidémica, es una cialadenitis aguda, infecciosa y contagiosa que afecta principalmente a la glándula parótida. Se provoca por un virus que se denomina parotiditis viral, es de alto contagio principalmente en niños. En el trayecto hay una multiplicación viral de las vías respiratorias linfáticos, provoca una viremia en el paciente y obviamente existe una difusión, ¿no es cierto?, entre lo que nosotros conocemos como testículos, ovarios, meninges y páncreas. Ahí está, la famosa parotiditis tiene esta trayectoria, si ustedes quieren, ¿no? Parece que fuera algo simple. Cuando ¿están llevando pediatría? Todavía no, ¿no? Ya. Cuando lleven pediatría, seguramente van a ver por partes todas estas enfermedades, porque lesiones testiculares o varios meninges van a ver que una parotiditis viral lleva a ser un descarte en el diagnóstico, ¿verdad? Hay que descartar lesiones también testiculares si el paciente ha tenido una enfermedad inflamatoria como una parotiditis. Entonces, cosas así, no sé si alguien vio, pero los que rotan pediatría generalmente están viendo esto, ¿no? Manifestaciones clínicas, una parotiditis bilateral. Entonces, hemos dicho que en la teoría que esta parotiditis va a provocar lesiones en varios segmentos, ¿verdad? Entonces hay que tratarlas. Generalmente el tratamiento es con antibióticos, aunque, aunque la patología es viral, la complicación es bacteriana, ¿me entienden? Como no hay salida de secreción salival por los conductos, lo que hace es, diremos, descomponerse la saliva dentro de estos espacios y va a provocar ya una infección, ¿no es cierto? Tumefacción unilateral o bilateral, dolor preauricular, edema regional, serostomía, conducto de Stenson muy aumentado de tamaño y color rojizo. Recuerden que hemos dicho que ese es un conducto de excreción, ¿no es cierto?, de salida. Ausencia de supuración, sí o no, yo digo porque muchas veces yo al hacer el examen clínico para evidenciar que se trate de una parotiditis y no de un tumor, lo que hago es hacer apertura bucal máxima y ver la salida del conducto, que es conducto de Stensen, se llama, o esteno, ¿no es cierto? Anatómicamente les he mostrado un conducto, entra y sale hacia la boca. El lugar de salida se pone muy eritematosa y a veces hay salida de pus. Y como dice la teoría, ausencia, pero yo he visto salida de pus. Entonces ahí es donde ya evidenciamos que existe una complicación en esa glándula. Fiebre fluctuante, etcétera. Hay detalles. Y el síndrome de Sjögren, que generalmente se presenta en personas adultas, lo mismo, aumento de las glándulas parótidas, ¿no es cierto? Y tiene manifestaciones clínicas el síndrome, que queratoconjuntivitis, sequedad de piel, esclerodermia, etcétera. Toda esta patología hace que también se vea afectada las glándulas salivales mayores, en este caso todas las glándulas. Van a ver que si hay serostomía, por ejemplo, en la boca, recuerden que empiezan a ganar los malos. Ahí se empiezan a provocar lesiones bucales aftosas que le van a causar un gran problema al paciente. Ahí está. Es un motivo de consulta, por ejemplo, que un paciente acuda a ustedes, al médico, y que le diga, ¿por qué no tengo nada en la boca, está doliéndome? Y empieza a doler además la boca, ¿no? Es una de las características. Y no hay salida de secreción salival, etcétera. El paciente está cursando un síndrome de Sjögren. Ni siquiera al estímulo uno puede encontrar secreción en esos pacientes, ¿verdad? Recuerden que una gotita de limón ha de hacer salir mucha saliva de estos conductos, de estas glándulas. Se estimulan las glándulas y sale saliva. Otra patología, la cialolitiasis. Esto es como una vesícula, ¿no es cierto?, cuando tiene su cálculo, lo mismo.
cialolitiasis. El conducto excretor, en este caso ese conductito que les he mostrado, se ve obstruido. Si ven en el cuadrito de abajo, está obstruido por una calcificación dentro. El conducto no permite salir la saliva y ocurre esto, ¿no? Los cialolitos en el interior de las glándulas o conductos excretores. En una radiografía podemos ver que el conducto, que no se debe ver, obviamente, como en este caso, está ocupado de tejido calcificado. Entonces la glándula, en este caso maxilar, estaría obstruida. Y claro, el aumento de volumen en el cuello, etcétera. Es la patología que se denomina cialolitiasis. Bien, hasta ahí. Vamos a las malformaciones craneofaciales ya no vamos a avanzar, ya vamos a entrar al tema de, aunque me gustaría avanzar eso, pero bueno, vamos a entrar al tema de directamente con tórax.